Hola, te invito a que esta historia la contemos entre tú y yo. ¿Qué tal? Como esta historia está hecha de forma muy divertida entre palabras e imágenes, ¿qué tal si yo cuento las palabras, el texto escrito y tú en tu casa observas bien la imagen y complementas las frases y la historia conmigo? ¿Te parece bien? Listo. Había una vez un barco de Graciela Montes y Juan Lima. Había una vez un barco, era un barco lindo y grande que navegaba por el mar. El capitán del barco tenía una barba muy negra y una pipa más negra todavía que su barba. Los marineros, en cambio, estaban vestidos de blanco. Cuando brillaba el sol, el capitán mandaba izar una bandera toda llena de colores y de peces. En cambio, cuando era de noche y brillaba la luna y las estrellas, mandaba encender las luces y los marineros colgaban los faroles y llenaban de luz el barco. ¡Oh!, decían las personas cuando veían al barco iluminado, brillando en el mar, porque era un barco muy hermoso. Un día el barco fue a hacer un viaje más largo que otros viajes. Todos fueron a la orilla a despedirlo, a decirle adiós con los pañuelos. Vuelvan pronto y traigan cartas y flores raras. Y el barco se fue por el mar con su bandera llena de colores y de peces. De pie junto al timón, el capitán fumaba su pipa y decía adiós con la mano. Pero un día el cielo se llenó de nubes negras, negrísimas, más negras que la pipa y la barba del capitán. Empezó a soplar el viento. El mar se puso furioso. Enormes olas empezaron a golpear contra el pobre barco, que iba a tumbos por el mar. Las olas lo amacaban de acá para allá, de acá para allá. Parecía una tacita, una hojita, un barquito de papel. De pronto vino una ola enorme y ¡crac! El barco golpeó contra unas rocas y empezó a moverse y naufragar, a hundirse, y el capitán y los marineros nadaron hasta las rocas y se sentaron muy tristes a mirar el mar. El barco, el lindo barco, de su barco no quedaba nada. Solo se veían olas furiosas y la lluvia que caía sin parar. Pero un rato después el viento dejó de soplar y las nubes se fueron. Brilló el sol y el mar se puso mansito. El capitán y los marineros bajaron a la playa y se pusieron a caminar por la orilla. Y vieron que sobre la arena había algunas tablas rotas del barco y además la bandera y la pipa del capitán.
Se pusieron a mirar mejor y vieron que en ese lugar no solo había rocas y arena, también había árboles, muchos árboles, tantos que formaban un bosque. Entonces el capitán y los marineros se pusieron a trabajar. Con las rocas fabricaron hachas. Con las hachas cortaron los troncos. Y con los troncos, adivina qué hicieron. Sí, hicieron un barco. Los marineros se sacaron sus camisetas blancas y las cosieron como velas para impulsar su nuevo barco. Y cuando el barco estuvo listo, el capitán mandó que lo adornaran con hojas y flores raras y que izaran la bandera de colores y peces. ¡Oh!, dijeron los marineros cuando vieron al barco volver por el mar, porque era un barco muy hermoso. Y esta historia termina como empezó. ¿Te acuerdas cómo empezó? Había una vez un barco. Era un barco muy lindo y grande que navegaba por el mar con su capitán, sus marineros, el mar, la bandera de colores y peces y la pipa del capitán. Y colorín colorado, este cuento súper divertido se ha acabado. ¿Qué tal si repiten este video en casa? Y tú, con papá, con mamá, con los abuelos, con los tíos, juegas a lo mismo. Ellos dicen la parte de la palabra escrita y tú complementas cada frase y la historia con la imagen, nombrando esa imagen para completar lo que dice ahí. ¿Y qué tal si a esa imagen les ponemos gestos? Mira que, por ejemplo, acá el mar, para ser como el mar, hacíamos así. Para ser como el capitán y los marineros, hacíamos así. Las hachas pueden ser representadas con este movimiento, ¿verdad? Hay muchas maneras de divertirse con el lenguaje de la voz y de los gestos. Ensáyalas en tu casa, invéntalas, créalas. Para eso también son estas horas del cuento. Gracias por mantenerte conectado con nosotros. Chao.